Único Dios, viviente y verdadero, creador de cielos y tierra, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios que se nos manifestó en el Señor Jesucristo nuestro Rey y que nos habló por medio de sus apóstoles, hoy invocamos tu santo nombre en este grandioso día del Señor, día de luz, día de paz, día de comunión y alegría, día de fortalecimiento espiritual. Nosotros te damos gracias, Señor, porque nos has salvado y porque nos has sostenido hasta el día de hoy con tu mano de poder y misericordia. De manera especial en este año 2020, un año muy difícil para nosotros, donde tú has enviado sobre el mundo esta plaga llamada coronavirus, donde has afectado grandemente a muchísimas personas, donde has juzgado y condenado a muchísimos, arrojándolos al infierno eterno, y a tu iglesia la purificas, la limpias por medio de esta aflicción. Hoy estamos alejados del santuario que tú nos has regalado y solo podemos contactarnos por estos medios de comunicación masivos, por los cuales te damos gracias y queremos usar de la mejor manera. Esta mañana iniciamos nuestro día de adoración con la clase bíblica. Oramos por nuestro maestro esta mañana, el pastor Sergio Ruiz, y por todos los hermanos expositores de tu palabra sobre la faz de la tierra, de otras iglesias bíblicas que sostienen la fe del Señor Jesucristo y son fieles a ti. Te rogamos que envíes tu luz y tu verdad sobre toda la faz de la tierra, pues grandes tinieblas la cubren. Y tus escogidos necesitan tu luz y tu verdad, y tu pueblo necesita tu luz y tu verdad. Te rogamos que nos la des en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. Muy bien, los invitamos a abrir la Sagrada Escritura allá en sus casas. Romanos capítulo 16. Hoy es el último domingo de nuestra exposición de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy es el último día de nuestro estudio de este grandísimo documento, el documento más importante de la historia de la humanidad. Veamos en la mañana de hoy Romanos capítulo 16, versículos 17 al 24. Romanos 16, del 17 al 24. Así dice el Señor: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El contexto de nuestro pasaje está en la frase "mas os ruego, hermanos", la cual nos conecta con el amor fraternal no fingido que debemos tener entre nosotros los hermanos, los creyentes, y el amor que debemos dar a los no creyentes, pues el reino de Dios es un reino de amor, un reino en el que se vive en unidad, pero ese amor y unidad están basados en la verdad doctrinaria, la cual la iglesia está llamada a proteger y a divulgar como columna y baluarte de la verdad. Así que, llenos de amor fraternal no fingido y en unidad, en la verdad, unidad doctrinaria, los cristianos
debemos hacer solo el bien y alejarnos de toda especie de mal. Pero eso no significa que los habitantes del reino de amor son personas ingenuas, carentes de discernimiento, que fácilmente cualquier mensajero de Satanás los engaña y los hace desviarse de esa preciosa verdad que les ha sido encomendada. Ellos son ingenuos para hacer el mal, pero no ingenuos para reconocer a los malos. Veamos otra vez el versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabios para el bien, entendidos de toda forma de hacer el bien, eso es amor fraternal. E ingenuos para el mal, conocen lo que hacen los malos, pero no lo hacen. Y no son ingenuos para seguir a los mensajeros del mal. Los falsos profetas enviados por Satanás, pues la vida de la iglesia se desarrolla en medio de una batalla por la verdad. Cristo y sus aliados contra Satanás y sus aliados. El león y sus ovejas contra la serpiente y sus lobos. Así que Satanás tiene sus mensajeros y va a enviarlos para tratar de destruir la iglesia, de opacar, de diluir, de trastornar la verdad, haciendo a la iglesia desviarse de la verdad que el Señor le ha concedido. Y esa lucha contra Satanás y sus aliados, la serpiente y sus lobos, es el tema de nuestro pasaje. El tema de nuestro pasaje es la batalla entre los verdaderos creyentes y los mensajeros de Satanás en la lucha por la verdad para mantener la unidad en el Evangelio. Y el título que le hemos dado a nuestro tema, a nuestro texto esta mañana es Enemigos del Evangelio invicto. Enemigos del Evangelio invicto. La palabra clave para el día de hoy es la palabra enemigos. Y en nuestro texto vemos tres cosas acerca de la lucha contra esos enemigos. En primer lugar vemos la vigilancia sobre los enemigos, versículos 17 y 18. En segundo lugar, la distancia con los enemigos, versículo 17b. Y en tercer lugar, la victoria final sobre los enemigos, versículos 20 al 24. Vigilancia, distancia y victoria sobre los enemigos del Evangelio invicto. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo I, pero este es un pasaje para todos los siglos y haremos menciones especiales a nosotros que estamos en el siglo del WhatsApp. Muy bien, comencemos con la vigilancia sobre los enemigos, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Esa vigilancia está obviamente en la expresión os fijéis, indica un estado de alerta. No estén desatentos a la presencia de estos lobos y debemos estar mucho cuidado, atentos a las diversas formas de ataque de estos lobos. La serpiente envía sus lobos, sus falsos maestros, y nosotros debemos estar atentos sabiendo que ellos van a llegar, van a venir, y debemos ser como un soldado en plena guerra, muy atentos y vigilantes. ¿Cuál es la primera característica de esos enemigos? Bueno, nuestro pasaje lo dice que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Divisiones, creo que no tengo que explicar qué es una división. Tropiezos significa que impiden llegar a Cristo y deforman la verdad. Y podemos dividir a estos falsos maestros enviados por la serpiente como falsos maestros fáciles de reconocer y falsos maestros difíciles de reconocer. Comencemos por los falsos maestros fáciles de reconocer y vamos a llamarlos
lobos desnudos. Y ahorita vamos a entender por qué. Lobos desnudos. La verdad es una sola y está bien definida, tiene sus verdades esenciales, y estas verdades esenciales deben ser declaradas y defendidas por la Iglesia. ¿Cuáles son las verdades esenciales sin las cuales el Evangelio ya no es Evangelio? 1. La inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras. 2. La doctrina de la Trinidad. 3. La doble naturaleza unipersonal de Cristo. 4. La justificación por la fe sola. Y 5. La doctrina de la resurrección. Sin esas doctrinas esenciales, el Evangelio deja de ser el Evangelio. Cualquiera que enseñe en contra de estas doctrinas debe ser considerado un falso maestro y es un lobo desnudo, porque es fácil de reconocer para unos creyentes como los creyentes de Roma, que estaban bien instruidos en esas verdades esenciales de las Sagradas Escrituras. Entonces, primero tenemos unos lobos desnudos, son fáciles de reconocer. Pablo describe la naturaleza de todo falso maestro como que ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Vean otra vez el verso 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Es decir, estos falsos maestros lo que buscan es ganar adeptos y obtener beneficios económicos de ellos. Ellos son codiciosos, tarde o temprano van a mostrar su codicia y son abusadores de los ingenuos. Hay otro tipo de lobo desnudo, y es el que enseña bien las verdades fundamentales del Evangelio, pero enseña a violar algunos de los mandamientos de la ley moral de Dios. Son muy similares a Balaam. Balaam enseñó o proclamó bien la verdad de Dios, pero enseñó a los israelitas a cometer fornicación. Este segundo tipo de lobo desnudo enseña bien las verdades fundamentales del Evangelio, pero enseña a violar alguno de estos mandamientos de la ley moral de Dios, o él mismo los viola, especialmente la inmoralidad sexual. Estos lobos son concupiscentes, tienen mucha sensualidad y tarde o temprano ellos por un tiempo van a mostrarse fieles a la doctrina y santos en su conducta, pero la sensualidad los vence y tarde o temprano van a caer en inmoralidad sexual y van a ser descubiertos. Por ejemplo, hay iglesias que dicen ser bautistas reformadas, pero dicen que se puede ser homosexual y se puede ser cristiano a la vez, homosexual y cristiano a la vez. Eso es imposible. Entonces, aquí el asunto que permite identificar al lobo fácilmente, y por eso lo llamamos también lobo desnudo, es que cae en inmoralidad sexual o defiende algún argumento a favor de inmoralidades como la homosexualidad. Estos dos tipos de lobos desnudos, son los lobos fáciles de reconocer. Ahora veamos los lobos difíciles de reconocer, los falsos maestros difíciles de reconocer, y los vamos a llamar lobos vestidos de oveja. Y por eso fue que llamamos a los anteriores lobos desnudos, porque los fáciles de reconocer son lobo, y los vemos y podemos reconocerlos fácilmente, pero estos no. Estos son lobos vestidos de oveja, y son los que enseñan bien las verdades fundamentales, enseñan la verdad, pero cambian sus posturas con el tiempo. Son los inconstantes de los cuales habla la Escritura. Son personas que llegaron a ser pastores o maestros y por un tiempo mostraron ser fieles a todo el consejo de Dios, como enseña Pablo en Hechos 20 del 26 al 27, pero en un momento de sus vidas cambian sus posiciones acerca de algún aspecto importante de la doctrina y atraen sobre ellos a una parte de la congregación y así la dividen. Por eso es tan importante que una iglesia bíblicamente constituida tenga una buena confesión de fe, no solo para identificar
a los lobos desnudos, los que son fáciles de identificar, los que predican abiertamente contra la verdad, sino para identificar en el tiempo a los que cambian sus posiciones con el tiempo y dividen la iglesia. Veamos por un momento, vayan en sus Biblias, voy a esperar a que lleguen allá, a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, veamos lo que el apóstol Pablo dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso en las playas de Mileto, despidiéndose de ellos. Hechos 20, 29. Hechos 20, 29. Dice el apóstol: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, noten esto, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, comienzan bien sus carreras, pero luego cambian sus posiciones con respecto a algunas doctrinas importantes y traen hacia ellos los discípulos y así dividen la iglesia. Estos son ya lobos vestidos de ovejas. Veamos otro tipo de lobo vestido de oveja, un mensajero de Satanás que tampoco es fácil de reconocer. Se trata de un maestro que enseña bien las verdades fundamentales, enseña bien todo el consejo de Dios, pero le falta algo. En realidad no enseña todo el consejo de Dios, da la apariencia, pero él es un lisonjero. Esta palabra es un poco extraña, vamos a mirar otra vez Romanos 16, otra vez, vayan allá por favor, regresen a Romanos 16. Y vamos a ver Romanos 16, 18b. Aparentemente enseña todo el consejo de Dios y dice estar de acuerdo con todo el consejo de Dios, pero 18b, 16, 18b, después de la segunda coma, dice: y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Presten especial atención a esa expresión, suaves palabras y lisonjas. La palabra lisonja significa adulaciones, y se refiere a que estos falsos maestros aparentan enseñar todo el consejo de Dios, están en medio de una iglesia que enseña todo el consejo de Dios, y con suaves palabras, es decir, ellos son personas muy amables, tienen una personalidad muy atractiva. Un falso maestro, un lobo vestido de oveja, no va a ser nunca un hombre rudo ni antipático, sino alguien que muestra amor a la gente, habla bien y le hace bien a la gente, es un predicador elocuente y atractivo, pero se rehúsa a predicar aquellas doctrinas que no le agradan a la gente. Eso es lo que quiere decir lisonjas. Es un adulador, predica solo aquello que la gente quiere oír. A este lobo vestido de oveja nunca le vas a escuchar un sermón sobre el infierno, solo va a predicar sobre el cielo. Nunca le vas a escuchar un sermón sobre la ira de Dios, solo va a hablar sobre el amor de Dios. Nunca lo oirás predicando sobre la depravación total humana, nunca lo hará, ni predicará sobre la elección soberana de Dios, ni sobre la predestinación. Nunca lo oirás hablar sobre la disciplina eclesiástica. La excomunión de la iglesia para él, eso es falta de amor. Nunca hablará ni mencionará en sus sermones la oración imprecatoria. Este lobo vestido de oveja nunca va a predicar un sermón como pecadores en las manos de un Dios airado, o como el rejo de Dios, o como sube calvo, sube la otra hermosura de Dios, o como ay, 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 Sansón. Es un adulador. Ellos van a predicar solo sobre el amor y el perdón de Dios. Su predicación carece de confrontación. Habla solo palabras positivas, lo que la gente quiere escuchar, algo que les suba el ánimo y les suba su baja autoestima. Y los ingenuos
es decir, aquellos que no sospechan que ese hombre está ahí para hacerles mal, lo creen todo. Así que estos dos últimos falsos maestros, lobos vestidos de oveja, el inconstante y el lisonjero, podrían ser dos personajes del libro de John Bunyan, El progreso del peregrino. El inconstante y el lisonjero son los lobos vestidos de ovejas y son los más peligrosos. Y sobre esos específicamente son los que Pablo centra su advertencia. Los lobos desnudos, para una iglesia bien instruida, realmente no presentan mucho peligro. ¿Por qué? Porque están desnudos, los podemos reconocer fácilmente. Pero el lobo vestido de oveja, esto es, el inconstante y el lisonjero, de esos líbranos, Señor. ¿Qué ordena el Espíritu Santo hacer cuando se detecta un falso maestro? Sea lobo desnudo o sea lobo vestido de oveja. Y ese es nuestro segundo punto en la enseñanza de hoy. La distancia con los enemigos. Veamos otra vez el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que habéis aprendido, aquí viene nuestro segundo punto, y que os apartéis de ellos. El mandato es muy claro, que os apartéis de ellos. Si están fuera de la iglesia, no te acerques a ellos, es decir, no los escuches, no leas sus escritos, no tengas contacto con ellos ni con sus seguidores. Si están adentro de la congregación, si aparecen de un momento a otro, especialmente el inconstante y el lisonjero, deben ser amonestados por los pastores que se arrepientan de esta enseñanza herética 2 veces, como dice Tito 3:10, y si después de 2 llamadas de atención no se arrepienten, deben ser señalados por los pastores para que los hermanos los reconozcan y expulsados de la membresía. De ahí la importancia de tener una membresía oficial y de hacerse miembro oficial de una iglesia local. La membresía oficial es una forma de proteger el rebaño. Las personas que no hacen parte de la membresía oficial de una iglesia, que no tienen pastores sobre ellos, están fuera del reino de Dios en forma oficial, están adentro del reino de Dios porque nadie puede negar que son creyentes en Cristo, han nacido de nuevo, pero no están bajo su gobierno, no están bajo el gobierno de Cristo. Los pastores tenemos la membresía como un instrumento de acción disciplinaria y de ejercicio de la autoridad, y cualquiera persona que diga ser cristiana y no pertenezca a la membresía de una iglesia local y tenga pastores y no esté bajo el gobierno de pastores, es una persona que está en rebeldía contra Cristo, no está obedeciendo a Cristo, no está oficialmente en su reino. Y como decía hace un momento, a veces es necesario decir en público nombres propios. Por ejemplo, vayan conmigo a 1 Timoteo 1, voy a esperarlos hasta que lleguen allá, 1 Timoteo 1 del 18 al 20. 1 Timoteo 1 del 18 al 20. Estamos hablando de la distancia con los enemigos. Hay que arrojarlos fuera, señalarlos. 1 Timoteo 1, 18 dice: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, aquí viene el texto en el cual quiero hacer énfasis, de los cuales son Himeneo, Pablo menciona a este señor por nombre propio, y Alejandro, Pablo menciona a este señor por nombre propio, a quienes entregué a Satanás. Noten que no se trataba de 2 ovejitas del rebaño, sino 2 lobos de la serpiente, para que aprendan a no blasfemar. Noten cómo estaban distorsionando la preciosa verdad que nos ha sido entregada. Algunos hermanos se molestan cuando usamos nombres propios públicamente, pero espero que vean esta mañana que esto a veces es necesario.
Y hay acciones aún más fuertes que ejecutar contra estos lobos rapaces. Vayan conmigo a Judas, voy a esperarlos. Judas, versículo 17. Judas 17. Hay algunas cosas más fuertes que debemos decir con respecto a la distancia que se debe tomar de estos lobos rapaces. Judas del 17 al 23. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Obviamente esta última expresión, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne, se refiere a estos lobos de los cuales hemos estado hablando, que están plenamente identificados, y esto muestra que tenemos que guardar con ellos una distancia extrema, una separación de esas personas, no hacer ningún intento por ayudarlos, y eso no es falta de amor, eso es obedecer al Señor. Nos falta una sola cosa en nuestro pasaje: la victoria final sobre los enemigos. La victoria final sobre los enemigos. Regresemos a nuestro pasaje en Romanos. Romanos 16, 20. Dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y el Dios de paz. El reino de amor y unidad en la verdad en este momento es un reino de paz, pero de paz interior. Los creyentes en Jesucristo tenemos paz interior, pero vivimos en medio de grandes aflicciones y batallas con la verdad. Pero pronto será un reino de paz perfecta. No habrá lobos, y el león y el cordero morarán juntos, y no harán mal en todo mi santo monte, dice el Señor. Así que Pablo de nuevo nos coloca a mirar hacia nuestro futuro. Recordemos, aprendimos a lo largo del estudio de esta carta que los cristianos aceptamos el presente con mansedumbre porque viene del Señor, pero ponemos nuestra mirada en el futuro, nuestro futuro, porque tendremos un gran final. Y aquí Pablo nos coloca de nuevo en el final. Pablo en este momento nos hace viajar en la máquina del tiempo y nos hace pensar cuando todos estos lobos sean destruidos por el león. El león de Judá destruirá a estos lobos, y luego el león y el cordero habitarán juntos y no harán mal en todo mi santo monte. Dice el texto, el 20 otra vez: aplastará en breve a Satanás. Sin duda Pablo está refiriéndose a Génesis 3:15, aquella primera promesa donde el Señor nos anuncia que va a destruir la cabeza de la serpiente, tal como Jehová mismo, el arca del pacto, cuando fue llevada al templo de Dagón, el dios falso de los filisteos, Jehová cortó la cabeza de Dagón, así como el gran David, el rey David, cortó la cabeza de Goliat. Así Cristo en la cruz hirió de muerte la cabeza de la serpiente, y en su segunda venida la arrojará al infierno con todos sus lobos y restaurará el paraíso para nosotros. Por eso, así dice el Señor: mi evangelio es invicto. Mi evangelio no puede ser derrotado, mi evangelio no puede fracasar, mi evangelio es invicto.
Y dice nuestro texto que Él aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. O sea que nosotros seremos partícipes de esa grandísima victoria. ¿Recuerdan cómo Josué hizo que los hebreos pusieran sus pies sobre los cuellos de los reyes de los amorreos? Bueno, así el Señor Jesús, el segundo Josué, hará que pongamos nuestros pies sobre el cuello de todos nuestros enemigos, los enemigos del Evangelio invicto. Y termina diciendo el 20, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esta gran victoria, esta gran salvación es un asunto de gracia, es una obra de otro, no nuestra, es una obra de Cristo solamente. Y esta expresión es tan importante que la repite al final como una maravillosa bendición para cerrar esta sección en el verso 24. Y termina el texto con un saludo de otros aliados. Otros aliados saludan a las ovejas que están en Roma, aliados en nuestra lucha contra el mal, colaboradores en la victoria. Así como debemos reconocer a nuestros enemigos y alejarnos de ellos, también debemos reconocer a nuestros aliados y acercarnos a ellos. Vean conmigo el verso 21 al verso 23. Dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, extraordinario aliado, un hombre magnífico este joven Timoteo. Dice, y Lucio, probablemente algunos dicen que esta es una referencia a Lucas, que este nombre también corresponde con Lucas. Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo Tercio, el secretario que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío. Pablo estaba en la casa de Gallo en Corinto cuando escribió esta carta. Hospedador mío y de toda la iglesia. Gallo era un hombre probablemente adinerado que daba mucha hospitalidad a los hermanos. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Algunos ricos también habían creído el evangelio. Y el hermano Cuarto. Todos estos son nuestros aliados en la lucha contra la serpiente y sus lobos. Muy bien, esto es lo que tiene que ver esta mañana con la exposición de nuestro pasaje. Aquí hemos visto entonces ya la vigilancia sobre los enemigos, la distancia con los enemigos y la victoria final sobre los enemigos. Pasemos ahora al terreno de la aplicación. Veamos una primera aplicación. A la luz de todo lo que hemos visto, se hace absolutamente necesario para que una iglesia pueda ser columna y baluarte de la verdad y pueda defenderse de estos lobos, que la iglesia tenga una confesión de fe, una declaración completa, precisa y ordenada de las principales enseñanzas que trae la Sagrada Escritura. Y no solo que la tenga, sino que la conozca, y no solo que la tenga y la conozca, sino que la iglesia la viva y viva apegada a ella. Nosotros, como bautistas reformados, tenemos la Confesión de Fe de Londres de 1689, uno de los documentos más importantes de la historia de la iglesia. Esa es nuestra confesión de fe como bautistas reformados clásicos. Y nosotros, que ya hemos llegado a este punto en nuestra fe y en nuestra práctica, no debemos rebajar los estándares de nuestra preciosa confesión de fe para unirnos a otros hermanos que creen muy cercano a lo que nosotros creemos, pero que no son igual a nosotros. Si algunos otros hermanos han venido creciendo en la fe y el conocimiento del Señor, pero han llegado a un punto distinto a la fe bautista reformada clásica, nosotros no debemos rebajar nuestros estándares para unirnos a ellos. Nosotros debemos mantener la posición que el Señor nos dio. Si ellos no llegan al punto nuestro, nosotros no vamos a descalificarlos, no vamos a dejar de reconocerlos como hermanos, son nuestros aliados, pero no tenemos por qué unirnos a ellos bajando los estándares de nuestra confesión de fe, no. Que ellos sirvan al Señor en la posición que el Señor los colocó, nosotros continuaremos sirviendo al Señor en la posición que Él nos colocó, que es la fe bautista reformada clásica, y nosotros humildemente creemos que la fe bautista reformada clásica es la más cercana a los apóstoles. Entonces, en primer lugar, tener una confesión de fe bíblica y no rebajar sus estándares por ningún motivo.
En segundo lugar, debemos declarar públicamente quiénes son los enemigos de la verdad en nuestro tiempo. Particularmente los que podemos declarar ahora son los lobos desnudos. A esos podemos mostrarlos, señalarlos en este momento. Y cuando se manifiesten en su tiempo, cuando sean plenamente identificados, también debemos señalar a los lobos vestidos de ovejas, los inconstantes y los lisonjeros también cuando se manifieste. He aquí una breve mención de los lobos desnudos de nuestro tiempo, del siglo XXI. La Iglesia Católica Romana es un lobo desnudo porque ella no enseña la justificación por la fe sola. Los testigos de Jehová son un lobo desnudo porque ellos niegan que Cristo es Dios. Los unitarios son lobos desnudos porque ellos niegan la doctrina de la Trinidad. Los mormones son lobos desnudos porque ellos niegan la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, dándole más relevancia a un libro que no sabemos de dónde vino, probablemente del infierno. Los adventistas del séptimo día son un lobo desnudo porque ellos han profetizado la segunda venida de Cristo en varias ocasiones y han fallado, y en última instancia su sistema se convierte en un sistema de obras que niega indirectamente la doctrina de la justificación por la fe sola. La falsa doctrina llamada creciendo en gracia son lobos desnudos porque su fundador mismo decía ser Jesucristo y otras barbaridades que no me atrevo a mencionar en esta santísima clase. Las iglesias de la prosperidad, que son muchas en nuestro tiempo, están dirigidas por mercaderes de la fe y creen las enseñanzas de lobos como el señor Benny Hinn, el señor Cas Luna y muchos otros. Ellos también, todas esas iglesias de la prosperidad son lobos desnudos. Así que estos son algunos de los lobos desnudos de nuestro tiempo, y nosotros como iglesia tenemos la obligación de decirle a nuestras ovejas y a todo el que pueda oír quiénes son para que se alejen de ellos. En tercer lugar, como aplicación, tenemos que tener mucho cuidado en el proceso de elección de nuestros pastores. Especialmente mucho cuidado si nuestros pastores llegan a cambiar sus posiciones, es decir, si entran en el rango de los inconstantes. Si algún pastor llega a cambiar sus posiciones y no se arrepiente bajo la amonestación de los otros pastores, él quedará destituido del pastorado. Cuando los pastores somos ordenados, hacemos un juramento de que si cambiamos nuestras posiciones, debemos confesarlo inmediatamente, y si no hay arrepentimiento después de 2 amonestaciones, él queda destituido del pastorado. Así que nuestro Dios nos ilumine en el proceso de elección de pastores, porque ahí es donde está el mayor peligro con los lobos vestidos de oveja. De allí surgen de los pastores o maestros que tenemos en la congregación. A manera de aplicación número 4, debemos tener mucho cuidado con hermanos que adentro de la congregación enseñan cosas diferentes a nuestra confesión de fe y a la guía de nuestros pastores. Nuestra confesión de fe y la guía de nuestros pastores son muy importantes para nosotros. Tenemos que tener cuidado con hermanos que enseñan contrario a esto, cuidado con hermanos que constantemente no están de acuerdo con los pastores y que critican frecuentemente a los pastores. Debemos tener cuidado con esos hermanos, los que no están de acuerdo con los pastores y lo expresan públicamente, o critican frecuentemente a los pastores y se lo expresan a otros. Hermanos, los pastores no somos infalibles, pero hay formas adecuadas para hacer saber a un pastor que está equivocado y decírselo a otra oveja que el pastor está equivocado, o que tú no estás de acuerdo, o que no te gusta lo que ese pastor dice, hace o enseña. No es la forma correcta de ayudar a ese pastor a que corrija que está equivocado. Eso es un pecado que se llama murmuración. Así que mucho cuidado con aquellos hermanos que enseñan diferente a los pastores, que critican frecuentemente a los pastores,
o que no están de acuerdo con ellos. Cuando una oveja escucha a alguien así, su deber es amonestarlo inmediatamente, detenerlo para que no hable mal del pastor, amonestarlo y exhortarlo para que no lo haga. Y contar a los pastores que eso ocurrió. Si escuchas tales cosas, críticas o enseñanzas diferentes a los pastores, debes decirlo a los pastores y ellos procederán en consecuencia para guardar la unidad de la iglesia. Así que, hermano, no participes en murmuraciones y mucho menos en divisiones de la iglesia. De otro lado, nosotros, los pastores, no vamos a permitir entrar a la iglesia, a la membresía de la iglesia, a personas que tengan diferencias con nuestra fe, que puedan causar divisiones, o personas que permanezcan en alguna clase de inmoralidad. No les vamos a permitir entrar a la membresía por obvias razones, para poder guardar la fe y la unidad. Finalmente, unas palabras para nuestros amigos que están hoy conectados con nosotros. Amigo, negarte a entregar tu vida a Cristo muestra claramente que no eres su aliado, sino su enemigo. Escucha lo que dice el Señor: o estás conmigo o estás contra mí, o eres mi aliado o eres mi enemigo. Así que debes considerar tu condición actualmente delante de Dios y aceptar que Cristo es el único medio de salvación dado por Dios, por medio del cual puedes recibir el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma y ser un aliado de Dios, entrar en alianza con Dios. Solo Cristo es la verdad, solo Cristo es la gracia de Dios para el hombre. Y por eso Pablo cierra su enseñanza diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Jesucristo es la gracia, la forma de librar a pecadores culpables que merecen el infierno de la condenación y llevarlos a una alianza de amor eterno con Dios nuestro Creador. Amigo, te ruego en el nombre de Jesucristo que te arrepientas de tus pecados, abandones la condición en que estás y vengas al reino de amor y unidad en la verdad. Inclinemos nuestro rostro para orar. Trino y santo Dios, creador de los cielos y la tierra, que con gran sabiduría permitiste que la tierra entera estuviese cubierta de tinieblas, envía tu luz y tu verdad a cada uno de tus escogidos, para que sean llamados a salvación. Y aún más, envía tu luz y tu verdad una y otra vez sobre tu pueblo, para que conociendo más profundamente tu verdad, la atesore y la defienda. Enséñale a tu pueblo, Señor, a luchar contra la serpiente y sus lobos. Nosotros, ovejas de tu prado, guiados y protegidos por el gran león, el gran pastor de las ovejas, protegeremos tu verdad con nuestra propia vida. Danos el discernimiento que necesitamos. Ayúdanos a estar muy atentos, a fijar nuestra atención sobre el enemigo y sus movimientos, tanto de aquellos que hemos llamado lobos desnudos, los cuales podemos observar claramente, como de aquellos que hemos llamado lobos vestidos de ovejas, los inconstantes. Y, Señor, ayúdanos a no permitir que entren a nuestra iglesia, ni los inconstantes ni los lisonjeros, ninguno de ellos entre a nuestra iglesia y nos haga estragos. No permitas que el lobo entre al rebaño y haga estragos en él. Manténnos limpios, firmes, puros y santos hasta el regreso de nuestro grandioso Señor, el Señor Jesucristo. Y aquellos que nos contactan en esta mañana, que escuchan estas palabras, abre sus oídos, Señor, para que escuchen tu verdad, se arrepientan de sus pecados y vengan a Cristo
recibiendo la perfecta salvación que tú les das, porque tu evangelio es invicto, tu evangelio nunca ha de ser vencido. Gloria a nuestro Dios, porque su evangelio es invicto. Y esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a escuchar algunas de vuestras preguntas. Muchas gracias, pastor, por la clase. Estamos contentos y agradecidos con el Señor. Aquí hay 3 preguntas. La primera dice: ¿puede darse un ecumenismo bíblico en aras de defender la fe cristiana con hermanos que no tienen el mismo nivel de madurez y entendimiento de las doctrinas de la gracia? Bueno, el ecumenismo es una palabra que debe producirnos un estado de alerta, porque esa palabra significa que van a haber muchísimas personas, muchas personas, y van a haber muchas diferencias, y es una palabra de la cual tenemos que estar muy atentos, muy alertas. Yo creería que debemos buscar una unidad cercana solamente con aquellos que tienen la misma fe nuestra, que están en el mismo punto que nosotros, es decir, solamente con los bautistas reformados clásicos. A los demás hermanos que no tienen las mismas persuasiones, nuestro amor, nuestro respeto, nuestro servicio, nuestra consideración, porque son también hermanos, son aliados, pero pretender tener una unidad mayor con ellos, como es el pensamiento ecuménico, no lo considero adecuado. Creo que debemos mantener la posición que el Señor nos ha dado, y ellos pues van a permanecer en la de ellos, y vamos a servir al Señor en nuestra posición, y cuando estemos con el Señor todos daremos cuentas, y allí sí tendremos la gran unidad que debemos tener. Pero creo que no, la palabra ecumenismo es muy peligrosa y no debemos pensar en esas cosas. Gracias, pastor. La siguiente pregunta es: ¿cómo diferenciar a un pastor o hermano con amor fraterno de uno lisonjero? Bueno, en la exposición creo que lo dije. El amor fraterno pues es la actitud amable, gentil, amorosa, de cuidado, de ayuda, de servicio de todo tipo, que los creyentes debemos tener los unos para con los otros. Pero el lisonjero es un pastor que nunca predica lo que a la gente no le agrada, siempre predica lo que la gente quiere oír. La gente quiere oír ciertas cosas que los hacen sentir bien, pero una doctrina como la depravación total humana, cuando uno está mostrando el estado horrendo en que el hombre está, las gentes salen de sus sermones golpeadas, salen abatidas, y eso no le gusta a la gente. El lisonjero es el pastor que evita esas cosas, solamente predica sermones que a la gente le agraden, temas que a la gente le agrade. Por eso es que en nuestras iglesias nosotros defendemos tanto la predicación expositiva de las Sagradas Escrituras, donde se predica la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. En ese tipo de predicación no se puede evadir ningún versículo, y así el pastor está obligado a predicar los temas que a la gente no le agradan. Así que el amable es amable con todos, y el lisonjero es amable con todos, pero solo predica lo que la gente quiere escuchar y evita los pasajes confrontacionales y los pasajes o las doctrinas en las cuales la gente no se siente a gusto. Por ejemplo, hay hermanos con un conocimiento de Dios muy asimétrico, que creen que Dios es solo amor. Entonces, cuando uno de nosotros los pastores predica un pasaje donde está la ira de Dios, el juicio de Dios, la depravación humana, la elección soberana de Dios, esos hermanos salen molestos de la iglesia y empiezan a decir que no les gusta la predicación de ese pastor. En realidad lo que no les gusta es la palabra de Dios. Entonces, el pastor auténtico debe predicar todo el consejo de Dios
y no omitir aquellas cosas que no le gustan a la gente, así eso le cause problemas. O sea, eso nos causa problema a todos los pastores. Todos los pastores vamos a tener problemas. Hay personas que nos van a criticar, van a hablar mal de nosotros porque creen que estamos equivocados. Pero si fuésemos a mirar en sana discusión si la exégesis fue correcta o no, las personas que nos critican no pueden decir que nuestra exégesis fue incorrecta, porque la exégesis fue correcta. Lo que no les gusta es el contenido. Muy bien. Gracias, pastor. La última pregunta es, ¿qué se debe hacer cuando se le expresan los desacuerdos a los pastores en aspectos medulares, pero no acogen el consejo? Bueno, si tú no estás de acuerdo con el pastor en un aspecto medular, hay una gran diferencia entre tú y tu pastor, una grandísima diferencia. O sea, vamos a poner un ejemplo. Si el pastor no está de acuerdo con la doctrina de la elección, que es una doctrina muy importante, y tú te acercas a tu pastor y le dices que tú crees en la doctrina de la elección y él no lo cree, pues yo creo que ha llegado el momento de salir de esa iglesia, porque son cosas tan importantes que no te van a permitir tener compañerismo con ellos, no te van a permitir ejercer tu ministerio con ellos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, ese hermano que continúa creyendo que la elección, que Dios no elige, que la elección realmente no es como la enseña la Biblia, sino que tiene otra idea de la elección, y tú estás convencido de que la Biblia enseña la elección y entiendes la doctrina bíblica de la elección, y tú compartes con tu pastor y él dice que no, que tú estás equivocado, entonces es momento de salir, es momento de buscar. Hay formas, hay momentos en que retirarse de una iglesia es adecuado, hay razones adecuadas para retirarse de una iglesia, y esas razones adecuadas son precisamente estas: cuando hay en esa iglesia errores doctrinales graves. Resulta que esos errores doctrinales graves han estado siempre ahí, pero tú no te habías dado cuenta de que estaban. Cuando Dios te abre los ojos y te das cuenta de que los errores estaban, tú se los dices al pastor y el pastor no quiere hacer caso, es tiempo de salir de ahí, y salir de ahí es bueno, es adecuado. Si en esa iglesia hay inmoralidad, si hay personas en inmoralidad y los pastores o el pastor no ejerce disciplina eclesiástica, esa es una diferencia sustancial muy grande. Y lo más seguro es que si tú le dices al pastor y el pastor no hace caso, no quiere implementar la disciplina eclesiástica para los casos de inmoralidad, entonces esa es una buena razón para salir de esa iglesia. Hay razones adecuadas para salir de la iglesia, como hay razones inadecuadas para salir de la iglesia. Como por ejemplo tener un problema con otro hermano. Cuando uno tiene un problema con otro hermano y le molesta llegar a la iglesia y tener que saludar a ese hermano, retirarse de la iglesia por ese problema no es bíblico. No es bíblico retirarse por un problema entre hermanos, pero es bíblico retirarse cuando hay una diferencia doctrinaria capital o cuando en la iglesia hay inmoralidad y no se hace nada por corregirla. Son causas bíblicas por las cuales uno puede retirarse adecuadamente de una iglesia. Y eso no es dividir la iglesia. En realidad, los que están dividiendo la iglesia son los que siguen el error. Los que conocemos la verdad y seguimos la verdad, no estamos dividiendo la iglesia cuando por causa de la verdad nos separamos de alguien que no sigue la verdad. Me quedó como un trabalenguas, pero yo creo que me entendieron, ¿verdad? Añadí verdad al final otra vez. Entonces, si nosotros conocemos la verdad y nos estamos separando de personas que no siguen la verdad, eso no es dividir la iglesia. Antes nosotros estábamos dividiendo la iglesia, y al llegar a la verdad y unirnos a una iglesia en la verdad, estamos participando de la verdadera unidad de la iglesia, y no estamos dividiendo la iglesia. Dividimos la iglesia cuando por una razón no adecuada nos retiramos de nuestra iglesia. Y muy importante, la membresía de la iglesia. Hay que hacer énfasis sobre eso.
La mayoría de las iglesias de nuestros días no tienen una membresía oficial. Eso es un error grave. La constitución del reino de Dios, para que pueda haber un gobierno de Cristo sobre su pueblo, debe haber una membresía oficial, porque esa es la herramienta de los pastores para ejercer gobierno. Si no le damos a los pastores la herramienta para ejercer gobierno, si nosotros no nos ponemos bajo la sujeción de pastores, realmente no estamos en el reino de Jesucristo. Somos observadores, somos asistentes, somos simpatizantes del reino de Cristo, pero si no estamos en la membresía oficial de una iglesia, si no estamos bajo la autoridad de unos pastores, no estamos bajo el gobierno de Cristo, no estamos viviendo verdaderamente con plenitud el reino de Dios. Yo sé que algunos hermanos están en un proceso, están aprendiendo, están avanzando, como también sé que hay otros que llevan muchos años y nunca han querido hacerse miembros de una iglesia. A esos tengo que decirles con toda honestidad que han desobedecido a Cristo todos esos años, y que cuando se presenten ante su tribunal, el no haberse hecho miembros de una iglesia bíblicamente constituida les va a causar pérdidas. Así que los que están aprendiendo, aprendan, maduren y háganse miembros, y los que rechazan voluntariamente hacerse miembro, arrepiéntanse. En el nombre de Jesucristo les digo, arrepiéntanse y háganse miembros oficiales de una iglesia. Mucho más cuando en este tiempo nuestro Señor tuvo a bien traer a nuestras ciudades de nuestro país iglesias verdaderamente bíblicas, verdaderamente constituidas, con una doctrina más pura, con un gobierno plural de ancianos, con una disciplina eclesiástica ejercida bajo bases bíblicas. Esas iglesias son un regalo de Dios para la comunidad cristiana de nuestros países. Hagámonos miembros de esas iglesias locales y juntamente con todos los demás luchemos para que los lobos no entren y hagan estragos en el rebaño.